Vamos a hacer una clase que tiene que ver con la historia de las ciudades, con el surgimiento de esta. Entonces, vayan a buscar su cuaderno para tomar apunte y desarrollar la actividad que vamos a hacer al final de esta clase. Chiquillos, ¿cómo están? Acá su profesor Marcelo del electivo de cuarto medio, Ciudad Contemporánea. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nosotros vivimos en ciudades? ¿Qué nos llevó a nosotros en la historia de la humanidad a juntarnos, a diferenciarnos, a buscar cosas que nos unan, a entablar leyes o a pensar en un mismo Dios y por eso quizás estamos juntos, ¿o no? Bien, primero que todo, ¿qué nos llevó a sentarnos en ciudades, ¿cierto? Históricamente. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? ¿Por qué pudo haber llegado a pasar de que nosotros quisiéramos tener leyes en común? ¿Por qué nosotros tenemos que adorar a un Dios en común? Quizás por eso, ¿no? Bueno, son varias preguntas que nosotros tenemos que darle sentido para ir entendiendo de por qué surgieron las ciudades en el mundo y no nos quedamos, ¿cierto?, con formas distintas de desarrollo. Entonces, claro, tiene que ver con una relación súper compleja de procesos sociales, culturales, económicos, religiosos, etcétera, ¿ya? Primero que todo, asentarnos en ciudades tiene que ver con una gracia, primero que todo, un interés. El interés, ¿cierto?, de la reciprocidad, de estar juntos, ayudarnos, colaborarnos. En palabras, tiene que ver con una forma de que la ciudad en sí misma se puede retroalimentar. Si tú sabes hacer esto, yo esto, ¿por qué, cierto, quizás no estar juntos para sacarle mayor provecho? ¿Ya? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el pensamiento del ser humano y cómo el ser humano está tratando, ¿cierto?, de llevar a cabo una mejora para su subsistencia a lo largo de su vida. Lo que tiene que ver con un punto de vista más bien cultural, radica en que si bien las ciudades tienen orígenes étnicos distintos, diversos, ¿cierto? Hay personas de distinto color, tiene un sentido de pertenencia. Y al inicio de cuando las ciudades empezaron a constituirse como tal, este sentimiento de identidad radicaba mayormente en la religiosidad. Por lo tanto, claro, si bien habían personas al principio de la historia de las ciudades que vivían a las afueras, veían a la ciudad como un espacio sagrado. Por lo tanto, claro, habían ciudades que habían nacido en nombre de algunos dioses o que algún dios la había fundado. Por lo tanto, los hijos de ese dios o los seguidores de ese dios tenían que estar en ese lugar en gloria a él. Por lo tanto, claro, la ciudad quizá hoy día no la vemos de esa forma, y eso es lo interesante. Pero en un inicio, la ciudad, claro, también tiene ese elemento sacro. Bien, ¿dónde surgen, cierto, las primeras ciudades? Bueno, primero que todo en la antigüedad, en una civilización que se denomina Mesopotamia. Aquí les pongo un mapa, tiene que ver con el espacio geográfico donde están habitando ellos, ¿cierto? La media luna fértil se le llama a ese lugar porque tiene que ver con varios ríos, ¿cierto? Que están circundando ese territorio y además em, es una zona rica en cuanto a suelo. Por lo tanto, existe una fertilidad en la agricultura, etcétera, que van a tratar de mejorar las condiciones de vida de esa población. Por lo tanto, claro, el ser humano no se va a sentar en cualquier lugar, ¿cierto? Se va a sentar primero que todo donde exista agua y donde exista una tierra fértil que pueda mantener a una gran cantidad de población. Mismo lugar que había antes. Bueno, habían aldeas, ¿cierto? Había una gran cantidad de pequeños grupos que trabajaban, ¿cierto? Sobre todo la cebada en ese lugar, y cazadores recolectores, etcétera. Y con el tiempo se fueron dando cuenta de que tenían una abundancia. Por lo tanto, claro, era un espacio, ¿cierto?, que quizás algún Dios está manifestando de que para su gloria deben asentarse más gente en ese lugar. Entonces, cuando hay abundancia en un lugar, ¿cierto? Al igual que hoy, empiezan a llegar de otros lugares para asentarse en esos lugares. Hoy en día, ¿qué pasa con la migración, por ejemplo?
Cuando ven lugares que tienen una mejor situación económica o mayores oportunidades económicas, la gente atrae, ¿cierto? Esos lugares son atractivos para la gente. Con el origen de las ciudades pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Si hay una abundancia en cereales, en comida, obviamente tenemos que ir para allá y para qué vamos a estar solos. Tenemos que buscar esa reciprocidad con el otro y explotar esa tierra. Respecto a esto último, existió un arqueólogo llamado Gordon Child, que es un arqueólogo. En relación a esto último, existió un arqueólogo llamado Gordon Child, que él trabajaba sobre todo la historia del Neolítico, que tiene que ver con el origen de la agricultura, y cómo las sociedades empezaron desde ahí en adelante a complejizarse, ¿ya? ¿Qué pasaba, por ejemplo, que con la misma abundancia, ¿cierto? Las sociedades empezaban a tener también sus propias formas. Un agricultor, ¿cierto? Que tenía bonanza podía guardar. Y cuando esa persona podía guardar algo, empezaba a adquirir a partir de ese poder en alimentos, un poder también distinto, un poder político. Esa persona cuando tenía, qué sé yo, 5.000 sacos de cebada, obviamente él tenía su tiempo de vida, ¿cierto? Ya prolongado, por lo tanto podía dedicarse quizás a otras cosas. Ya la subsistencia alimenticia estaba lista, por lo tanto ahí, ¿cierto? Gordon Child apunta que el surgimiento de las ciudades empieza a complejizarse. Primero que tiene que haber abundancia. Segundo, ¿cierto? Debemos dejar de estar en ese estadio del ser humano de solamente estar alimentándose, sino que también empezar a complejizar, ¿cierto? Las relaciones que nosotros vamos teniendo. Cuando una persona ya es capaz de alimentarse, empieza ya no a pensar solamente en el hambre, empieza a pensar en la política, empieza a pensar en el origen del universo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa persona que va adquiriendo poder también comienza a manifestarse como un ser distinto, como un príncipe, el primero de ese lugar. Y ahí empieza, ¿cierto?, una sofisticación de la ciudad, el surgimiento real de una ciudad, de acuerdo a Gordon Child. Entonces, claro, es una teoría bastante eh, más o menos que uno plausible, la puede considerar prácticamente válida, porque, claro, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros no nos desarrollamos más allá de la propia subsistencia, no tenemos derecho a prácticamente nada más porque vamos a estar siempre pensando en el desarrollo físico que en el intelectual o emocional o espiritual. Entonces siempre vamos a tener esas carencias. La persona que puede desarrollarse a partir de cuando ya tiene sus necesidades básicas cubiertas, empieza a complejizar y empieza también a tener otro tipo de poder, a ejercer otro tipo de poderes sobre lo otro. Ya esa persona que tiene esos 50 sacos de cebada o 5.000 o 10.000 sacos de cebada guardados, puede prestar, ¿cierto? O puede intercambiar, ya no va a comer solamente cebada, va a comer pescado, va a comer ciervo, va a comer cerdo, etcétera. Entonces puede mejorar su calidad de vida. Y además, ¿cierto? Como va a tener esa red de distribución o red de contacto, empieza a hacerse una persona conocida, una persona que quizás en algún momento se va a transformar en un rey, en un faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así va surgiendo una ciudad realmente compleja en lo político, en lo religioso, en lo cultural y en lo económico. Finalmente, les voy a dejar una tarea que averigüen dos ciudades y cómo surgieron estas. Pueden ser ciudades contemporáneas o pueden ser... Finalmente les voy a dejar una actividad que tiene que ver con el surgimiento de las ciudades y quiero que averigüen dos de las ciudades más antiguas que ustedes puedan encontrar. Puede ser de la cultura americana o también del Medio Oriente o europea. Entonces, cómo surgió, por ejemplo, Tenochtitlán? ¿Cómo surgió Cusco? Hay que buscarlo, hay que investigar. Ustedes escogen dos de cualquier cultura y la escriben por favor en su cuaderno porque luego lo vamos a revisar. Eso sería, chiquillo. Muchas gracias.